Buenas tardes amigos, les saluda el contador público colegiado y abogado Francisco Villón, aquí el día de hoy, 1 de julio del 2023 por VHTV, nuestro canal, en la edición correspondiente al día de hoy de su programa El Contador y los Negocios, donde vamos a revisar y ver las principales novedades que trae esta semana el mundo empresarial y sobre todo lo relacionado con pequeños emprendimientos y cómo la SUNAT, digamos, interactúa con ellos, nuestra administración tributaria. Pues bien, el día de hoy queríamos comentar que la SUNAT está pues como Julio Iglesias, ¿no? A veces sí, a veces no. ¿Por qué decimos esto? ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás muchos medios de comunicación señalaron que la SUNAT les iba a cobrar impuestos a los influencers, a todos aquellos que vendían cositas, ¿no? Y se ayudaban vendiendo cositas a través de internet, de Facebook, de TikTok, ¿no? Inclusive a través de algunas páginas de subastas? Bueno, lo que está sucediendo en la realidad es que la SUNAT no se preparó para el tema. Y segundo, que el tema no se remite solamente a los influencers y a los personajes que aparecen en TikTok o en Facebook. En realidad, el tema viene del decreto legislativo 1524 que se promulgó el 18 de febrero del 2022, o sea, hace más de un año atrás. ¿Qué cosa decía este decreto legislativo? Este decreto legislativo modificaba la ley del RUC, el decreto legislativo 943, y señalaba que había una nueva obligación de consignar el número de RUC en toda la documentación en la cual se ofrezcan bienes o servicios en general. O sea, ¿esto qué significa? Que si usted está poniendo una publicidad por radio o una publicidad por televisión o una publicidad aquí en VHTV, va a tener que indicar en un pie de página en algún momento su número de RUC y la razón social a la que pertenece. ¿Y esto para qué? Para poder identificar, digamos, cuál es la persona jurídica generadora de actividad empresarial que está patrocinando dicho aviso. Porque muchas empresas utilizan pues nombres de fantasía, nombres comerciales, la marca pues, ¿no? Para su publicidad, pero a veces no se identifica bien quién es la razón social, quién es el contribuyente. Entonces, para fines de relacionar y ver pues si hay alguna actividad pues no declarada, ¿no? En su facultad fiscalizadora, la SUNAT sugirió esta modificatoria, que además existe también en otros países, y este fue el resultado, este decreto legislativo 943 del 18 de febrero del 2022. Bueno, hasta ahí viene bien el tema, ¿no? Y este decreto que establecía que esta nueva obligación se iba a entrar en vigencia a partir del 1 de julio del 2022, o sea, a partir del día de hoy. ¿Ya? Pero como les digo, no solamente era para los influencers, para los TikTokers, era para todos los contribuyentes en general, ¿no? Sino que, bueno, pues la prensa lo hizo más llamativo para los de Facebook, para los TikTok. ¿Qué pasó? Por eso decimos a veces sí, a veces no. Que desde el febrero del año pasado, la SUNAT prácticamente no hizo nada por introducir, por sensibilizar, por sacar cartillas, instrucciones, manuales, ¿no? Sobre cómo se aplicaría esta obligación. Imagínense una publicidad por radio, ¿no? Estás haciendo la publicidad de la bebida tal y de repente dices, Coca del Sac, ¿no? O sea, tenían que tener pues algún tipo de reglamento, o como iba a aparecer pues en las pantallas de televisión, ¿no? Como un pie de página, al final, al inicio, chiquito, muy grande, al revés, de cabeza. Bueno, ustedes dirán, pero parece un poco risible. Bueno, pero en realidad sí se necesitan ese tipo de detalles, ¿no? Pero la SUNAT no hizo absolutamente nada. No sabemos si fue por los cambios de gobierno, por inestabilidad en los funcionarios, que yo recuerdo al superintendente de SUNAT, bueno, sí lo han cambiado hace poco. Pero eso no significa, o no es excusa, para que la burocracia intermedia de SUNAT haya estado trabajando el tema. Entonces, ¿qué cosa han hecho? Como dicen, han puesto un parche. La SUNAT ha emitido, justamente hace unos días, recién el 27 de junio, o sea, hace unos 3 días atrás, una resolución de Intendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 020-2023, SUNAT/700.000, por la cual, en uso de la facultad discrecional en la aplicación de sanciones
que le otorga el Código Tributario en sus artículos 9 y 173 no va a aplicar sanciones. O sea, ¿y esto qué significa? Significa en buena cuenta que usted puede cometer la infracción con la seguridad de que no va a tener multa. O sea, la SUNAT, mediante un acto administrativo de rango menor, como es esta resolución de intendencia, está dejando en suspenso la aplicación de la ley. O sea, no han sacado una disposición legal, un decreto legislativo o una ley equivalente que diga prorrogamos, pues no, la vigencia será pues para más adelante, no, sino simplemente no voy a cobrar multa, pues señor. No voy a cobrar multas hasta el 1 de julio del 2023, ¿no? Perdón, hasta el 31 de diciembre del 2023. O sea, han cubierto ya todo este año. A partir del 1 de enero se va a aplicar esta nueva obligación a los contribuyentes con RUC de identificarse en las medios de difusión, en los volantes. O sea, fíjense, cuando uno habla en general de toda comunicación, de toda documentación donde ofrece bienes y servicios, está hablando de sus folletos, de sus afiches, de sus volantes, de sus letreros, ¿no? De la publicidad radial, de la publicidad escrita, de la publicidad televisiva, de las actividades por redes sociales, la publicidad por redes sociales, etc. Entonces, en realidad es un abanico bien grande, entonces requiere pues cierta reglamentación. Pero, digamos, a nuestros genios de la SUNAT no se le ha ocurrido mejor, y eso también me causa un poco de risa, ¿no? Mejor forma que decir, anunciar esto, no como decir, ups, no hicimos nada y bueno, pues sorry, ¿no? Sino decir, no, ¿saben qué? Somos tan bonitos que vamos a entrar en una marcha blanca, como si fuéramos un restaurante, ¿no? O sea, ahora la SUNAT tiene complejo de chef. Bueno, ustedes dicen, ¿pero qué significa eso? Marcha blanca, no sé qué. O sea, hasta donde suspender la aplicación de las sanciones, se entiende, ¿no? Es un artilugio. Pero no lo han, es un artilugio legal, en realidad han parado, es como haber prorrogado o postergado la vigencia de la vigencia de la norma a partir de la fecha en la cual se aplicaba hasta el próximo año. Pero lo han disfrazado como marcha blanca. Dice la SUNAT entra en marcha blanca en la aplicación. ¿Qué marcha blanca? La marcha blanca, que yo conozco, es la que hacen los restaurantes. Que es cuando terminan de instalar toda su cocina, ya tienen toda su carta, ya tienen todo su menú, pero entran en modo degustación. Es decir, hacen los platos y no los cobran, ¿no? Los atienden a sus clientes, igualito como si estuvieran atendiendo, pero están probando todo el sistema. Están probando las recetas, están afinando sus procedimientos, están probando el personal inclusive, ¿no? Están probando el local, etcétera, ¿no? Esa es una marcha blanca. Pero aquí, ¿qué marcha blanca es? O sea, ¿qué cosa? La SUNAT ya sacó los instructivos, ya sacó los reglamentos, ya está haciendo la sensibilización, está haciendo capacitación gratuita de cómo se aplica, está haciendo ejemplos. Algunos contribuyentes ya están sacando, pues, cumpliendo con los manuales y los instructivos de SUNAT en este aspecto. No. Así que eso de marcha blanca en realidad es una forma de disfrazar lo que sería pues la balada de Julio Iglesias, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿no? A veces uno dirá, pero señor, si la SUNAT tiene la discrecionalidad de no aplicar sanciones, ¿por qué no me perdona mi multa? ¿No? ¿Por qué no me perdona mi cierre, mi clausura de local? Bueno, señor contribuyente, hubo una época que correspondía en realidad a la época de Fulgencio Montesinos, donde efectivamente estas atribuciones se usaban de manera discrecional e individual y sin motivo, casi prácticamente arbitrariamente. Pero para exonerar pues a los amigos. Pero, digamos, después cuando ya se restauraba el Estado de Derecho y el sistema institucional, la facultad de discrecionalidad para no aplicar sanciones al contribuyente no se aplica arbitrariamente o caso individual, sino se aplica como lo están haciendo acá. O sea, emiten una resolución de intendencia que regula ciertas características a partir de las cuales, o dentro de las cuales, no se aplican sanciones. O sea, no es arbitrario, ni depende de una situación individual, sino está de acuerdo a una situación a una situación regulada por la norma, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con la administración tributaria. Me parece creativo que hayan dicho que se llama ya marcha blanca, pero la verdad no tiene ningún sentido ni ningún contexto por una administración tributaria. Y por otro lado, es criticable que hayan tenido una norma vigente prácticamente, que sabían que iba a entrar en vigencia una nueva obligación tributaria un año,
y sencillamente la Administración Tributaria no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho orientación, no ha sacado los instructivos, no ha reglamentado, no ha regulado, no se ha puesto en todos los supuestos de la ley, qué cosa significa, qué no significa, etcétera, porque la verdad, así como está el texto de la ley, da mucha confusión, ¿no? No se sabe si, por ejemplo, debería aparecer mi número de RUC durante toda la emisión del programa, solo al inicio, solo al final, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cositas van a tener que ser finalmente esclarecidas por la Administración Tributaria y espero mucho antes del 1 de enero del 2024, que es la fecha en que finalmente va a entrar en vigencia, espero, ¿no? Si no otra vez vuelven a prolongar, ¿no? esta obligación tributaria. Y debería hacerlo así para tener claras las obligaciones a los contribuyentes y sus prerrogativas. Y antes de pasar a la pausa, queríamos saludar y felicitar al Colegio de Contadores Públicos de Lima por finalmente haber recuperado su local institucional en el cruce de la avenida Arequipa con Alejandro Tirado. Felicitaciones a todos los contadores, a todos los colegas. Finalmente recuperamos el local institucional y esperamos que dentro de poco quede al servicio de la orden. Bien amigos, vamos a la pausa y regresamos en unos minutos con su programa El Contador y los Negocios, siempre por BHTV, nuestro canal. Bien, amigos, regresamos aquí con la segunda parte de nuestro programa, su programa, El Contador y los Negocios. El día de hoy queríamos aprovechar justamente a raíz de muchas consultas y muchas preguntas que han habido sobre el tema. Siempre es una pregunta recurrente en todos los empresarios, es ¿qué tipo de persona jurídica me conviene constituir? ¿Y qué tipo de régimen tributario me conviene estar? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros somos contadores, ¿no? Tributaristas de la vieja escuela. Cuando nosotros nos graduamos, el impuesto a la renta era uno solo. Había primera categoría, segunda categoría, tercera, cuarta y quinta. Igual, las mismas categorías que habían ahora. Pero las categorías o las rentas netas de cada categoría se sumaban, se aplicaba una escala progresiva acumulativa según nuestra capacidad contributiva, respondía a ese concepto, y se pagaba el impuesto a la renta. O sea, había el concepto de renta neta global. O sea, había un impuesto a la renta. Ese era lo que nosotros, los tiranosaurios de la tributación, llegamos a aprender y a manejar y a concebir y todo. Pero ¿qué ha pasado? En el transcurso de los años siguientes, la Administración Tributaria se mueve o se ha movido entre dos tendencias, entre dos polos, podríamos decir, como una cruz, dos ejes. Se ha movido entre dos ejes. Por un lado estaba el eje del derecho tributario, la legislación que tenía de cumplir, y por otro lado estaba el eje de la administración tributaria, es decir, ¿cómo puedo hacer para recaudar más con menos esfuerzo? Es decir, con menos gastos administrativos, con menos personal, trasladando ciertos trabajos que hacía la administración tributaria al contribuyente, etcétera, ¿no? Esas han sido sus dos finalidades. Entonces, en algunos momentos ganaba el criterio recaudacionista y decía, vamos a subir tasas de impuestos, crear más impuestos, ¿no? O tratar de crear más controles a aquellos negocios que evadían más impuestos. Y por otro lado, ganaba también la tendencia administracionista y decía, vamos a crear situaciones y obligaciones tributarias que nos hagan más sencillo cobrar y pagar impuestos, ¿no? O sea, que la labor de administración tributaria sea más barata que la recaudación que se obtiene por ese impuesto. Entonces estaban en este balance, digamos, tratando de moverse entre los dos ejes, ¿no? Ahora, estos dos ejes fueron también desfigurados y malinterpretados por un llamado criterio de segmentación. Ellos decían, a ver, ¿cómo se componen los contribuyentes? Bueno, el 95% de los contribuyentes, apenas, que son las MIPES, en realidad las compañías más numerosas, apenas aportan el 5 o menos del 10% de la recaudación total. Y ese 5% restante, que son las grandes empresas, las que cotizan en bolsa, los grandes monstruos corporativos, estas aportan el 90% de la recaudación. Entonces,
decían, bueno, pues si es así, deshagámonos pues de la MIPE, ¿no? Por último, ¿no? Y nos dediquemos al otro. Podría ser, ¿no? Una opción. Pero lo que digamos, lo que finalmente se vendió, y esto también vino por parte de una orientación de CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, fue segmentemos. ¿Y cómo entendieron la segmentación? La segmentación la entendieron como crear distintos regímenes de impuesto a la renta estancos. O sea, eso que antes era la renta neta global se convirtió en 4 regímenes de impuesto a la renta totalmente independientes y con efecto cancelatorio. Solo de tercera, es decir, solo de negocios. Porque independizaron las rentas de primera también, se volvieron en un comportamiento estanco, tú pagas definitivamente, y ya no hay concepto de la renta neta global. La renta de segunda también fue igual, las rentas de tercera, que es lo que estamos comentando ahora, las rentas de cuarta y quinta, siempre mantuvieron cierta, digamos, como que siempre se sumaban, ¿no? Porque eran rentas provenientes del trabajo, y bueno, ahí esta es una causa especial que las dos tipos de rentas se suman, ¿no? Pero son estancos también, o sea, es decir, aportan solas. O sea, se puede dar el caso que tú tengas una gran capacidad contributiva, pero como no estás sumando estos esquemas de rentas y sabes administrar bien tus propiedades, estés en el fondo pagando menos impuestos que un empleado público, porcentualmente hablando, ¿no? Que un empleado público, un empleado privado, que paga su FPE y tiene toda su carga laboral y social ahí en su planilla, ¿no? Eso es lo que está pasando. O sea, eso es lo que finalmente pasó. O sea, se malentendió la segmentación. Yo pienso que segmentar era segmentar pues las tasas de impuestos, segmentar esas condiciones, pero no eliminar el concepto de renta global. Y eso ha creado muchas desfiguraciones que vamos a ir también comentando en otras ediciones posteriores. Entonces, queríamos mostrarles ciertas gráficas para poder un poco entrar en el tema. Por eso, esta parte la denominamos no uno, sino muchos impuestos. O sea, tenemos en la práctica muchos impuestos a la renta, desde la primera categoría hasta la tercera categoría y la cuarta y quinta, que siempre van jugando juntos. Pero dentro del impuesto a la renta de tercera categoría normal, también tenemos 4 impuestos a la renta. O sea, nosotros actualmente en el Perú manejamos primera categoría, segunda categoría, cuarta y quinta juntos, y 4 tipos distintos de impuesto a la renta de tercera categoría. Por eso decimos, no son uno, sino son muchos impuestos a la renta. Si no decimos impuestos a la renta, no decimos impuestos a la renta, que sería lo que describiría más la realidad. Entonces, ¿cuáles son esos regímenes? Esos regímenes son lo que se llama el nuevo RUS, que de nuevo ya no tiene nada, pero bueno, se le quedó el nuevo, tema legal básicamente. El régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. El régimen general siempre ha sido el impuesto a la renta por antonomasia, el impuesto a la renta original, digamos, el impuesto a la renta prima. En realidad, el impuesto a la renta de tercera categoría al inicio era solo el régimen general. No existían estas 3 variantes. En el malentendida segmentación crearon estos 3 impuestos a la renta estancos, en las cuales se paga dentro de ellos y no hay afectación a otros impuestos a la renta. Por eso le digo, tenemos en realidad 4, 5, 6, 7, 8 tipos de impuestos a la renta diferentes, ¿no? Si lo vemos en esos términos. ¿Y cuál era el concepto? Del menor al mayor, el nuevo RUS era para negocios muy, muy, muy pequeñitos, prácticamente negocios familiares. El RER para compañías un poquito más grandes, el régimen tributario para talleres, compañías que ya tenían una mayor pluralidad de trabajadores, una mayor importancia económica, y el régimen general para los que superaban a los otros 3 para arriba, hasta el infinito, ¿no? Ahí están inclusive las grandes corporaciones, las empresas que cotizan en bolsa también son régimen general, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ir desarrollando en este y el próximo programa, porque no va a alcanzar en un solo programa, para analizar los 4 regímenes tributarios de impuesto a la renta de tercera categoría, o sea, las rentas que son de carácter empresarial, ¿no? Y ahí tenemos unos cuadros que se basan básicamente en información pública de SUNAT, donde se resumen justamente estos regímenes, ¿no? Como ustedes observarán, por ejemplo, viendo de menos a más, el nuevo régimen único simplificado es solo para personas naturales, básicamente orientados a bodegas, a pequeños restaurantes, a
puestos en el mercado, al zapatero, al que hace pues electromecánica de aparatos domésticos en el puesto del mercado, ¿no? Está orientado a pequeños negocios, a la barbería, ahora que se ha vuelto tan famoso entre los chicos, y cosas así, ¿no? A eso estaba orientado el nuevo RUS, ¿no? Con límites de ingresos bajos de hasta 96.000 soles anuales y con una tasa de pago definitivo que era un fee prácticamente de 50 y 80 soles, que ahora lo vamos a comentar. Fijo, ¿ah? O sea, independiente de que vendas más, vendas menos, ni siquiera se les pide contabilidad. Luego subíamos el nivel al régimen especial de renta, donde estaban personas naturales y jurídicas que ya facturaban mucho más, hasta 525.000 soles anuales. Luego venía el régimen MIPE tributario, con ingresos netos que no superen las 1.700 UITs en el año, más un régimen que no es tributario, pero que sí les ayudaba, que era el MIPE laboral, ¿no? Pagas media gratificación, pagas media CTS, ¿no? Era una situación que ellos tenían, pero en realidad no es el mismo, no es que sea automáticamente que pertenezcas al régimen MIPE tributario que te hace que pertenezcas al régimen MIPE laboral. Es otro multiverso, digamos, ¿no? Tiene sus propios límites y también sus propias formalidades en el Ministerio de Trabajo, pero mal que bien funciona, ¿no? Sobre todo para pequeñas empresas, lo que significa es que le bajas la carga laboral. Y finalmente el régimen de persona natural y jurídica, el régimen general, que es el que siempre estudiamos en las universidades, donde se estudia pues la renta neta bruta, el gasto computable, los gastos permitidos, los no permitidos y los permitidos sujetos al límite, ¿no? Ese es todos los que estudiamos contabilidad, todos los contadores públicos, eso lo tienen así bien marcado, y también lo encontrarán así en todas las cartillas de todos los años de instrucciones para llenar el pago de impuesto a la renta. Y acompañando estos montos, las obligaciones también formales serán menores, serán desde no tener contabilidad, tener solamente registro de compras y ventas, de ir subiendo en la escala hasta contabilidad completa y todo lo demás. En la práctica, algunas de estas obligaciones, entre comillas, simplificadas formales, como el no tener una contabilidad completa, en la práctica no funcionan. ¿Por qué? Porque hay otras obligaciones, hay otras formalidades tributarias que para su cálculo, para su cumplimiento, requieren que lleves contabilidad completa. Entonces, en la práctica, las empresas que están en régimen especial de renta para arriba llevan contabilidad completa que no estén obligadas. ¿Por qué? Porque tienen que sustentar información a SUNAT a veces, o porque tienen que sustentar niveles de activo fijo y otras cosas, y eso es imposible si no tienen pues un libro de inventarios y balances, un mayor, un diario, una contabilidad completa, etc., ¿no? Aparte de que son personas jurídicas, y solo por efecto de ser personas jurídicas, la ley de sociedades mercantiles les obliga a aprobar balances anualmente a nivel de junta de propietarios, etc., junta de accionistas, ¿no? Entonces no es digamos, son ventajas formales, pero media pírricas, digamos, que se da, ¿no? Vamos a un poco ir analizando el régimen especial simplificado. Es bastante sencillo, no estás obligado a llevar ningún registro contable, haces solamente un pago mensual con tu boletita en el Banco de la Nación o por Pagalo.p o los sistemas, o entras con tu clave Sol, ¿no? Y haces tu pago ahí con tu tarjeta de débito bancario. Ahora se ha vuelto bien sencillo, claro, bien sencillo para el que maneja una página web y para los que tienen pues un mínimo de cultura o de entendimiento del manejo pues de la clave Sol, que yo de paso es una página web de lo más endiablada, que tiene opciones por acá, opciones por allá, menos por acá, menos por acá. Entonces, sí, pues yo pensando un poco en un propietario de un puesto de mercado, ¿no?, de un pequeño tallerista, sí podría ser un poco complicado hacer esto, ¿no? Pero con un poco de entrenamiento, que lo podemos hacer acá un poco en el programa y a través de las charlas que estamos haciendo del contador y los negocios, especialmente para emprendedores y para contadores, podrían hacerlo en forma bastante razonable, ¿no? O van al Banco de la Nación en metanías en su bolito y lo pagan, por último, ¿no? Si ya a los medios virtuales se les hace muy complicado. No están presentados a hacer declaraciones anuales, lo cual es un sacrilegio para el impuesto a la renta, porque el concepto de la renta es que la renta se devenga al cierre del ejercicio, no cada mes, ¿no? Ahora ellos, o sea, los del RUS no pagan por renta, o sea, no pagan por utilidad en realidad, prácticamente pagan por un formalismo
como una especie de tasa fija para que no se les considere informales y no estar sujetos pues digamos, a contingencias tributarias, ¿no? ¿Cuáles son las categorías? Hay dos. Los que tienen ingresos o compras mensuales en soles hasta 5.000 soles pagan 20 soles al mes, el Banco de la Nación o la SUNAT. Y los que llegan hasta los 8.000, que es la siguiente escala en la trama, ingresos mensuales, estamos hablando de una cuota de 50.000, ¿no? Tal vez estos montos deberíamos actualizarlos porque ya al nivel de negocio que estamos actualmente, estos podrían ser un poquito bajos, pues de repente hasta para un puesto de mercado, ¿no? Pero también aquí empiezan las malas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las malas prácticas? Las malas prácticas, entre otras, son, ustedes ven una tienda con 4 o 5 vendedores en mostrador. Es una sola tienda, ¿no? Porque es una sola entrada, es un solo logo, etc. Es un solo almacén y todo lo demás, es una sola caja. Pero cada vendedor tiene su RUS. Entonces, esta operación, que es una sola, digamos, se ha fraccionado para justamente entrar en este sistema y evitarse contingencias tributarias, ¿no? O sea, hay digamos, hay una ilusión, hay un aprovechamiento un poco indebido del marco legal para llegar a este tipo de trampas, ¿no? Y ahora usted dirá, ¿es legal o es ilegal? Bueno, en realidad sería legal, porque es una ilusión tributaria y eso la SUNAT tiene las potestades para justamente desbaratarlo. Obviamente, pues, tiene que hacer su requerimiento, su proceso tributario, pero evidentemente un sistema de estos podría ser fácilmente sancionable como evasión tributaria, ¿no? Ilusión tributaria, evasión tributaria, el forzar mediante artilugios, ¿no?, la realidad económica para pertenecer a un régimen tributario que no le corresponde. Entonces, en el nuevo RUS simplificado, en el régimen simplificado, el ingreso bruto o de compras no puede superar los 60.000 soles anuales. Y ahí fíjense un detalle, ¿no? Como tu RUS, que te dicen la SUNAT que no estás obligado a llevar contabilidad, vas a controlar que no supere los 60.000 soles anuales o vas a demostrar que no llegas a los 60.000 soles anuales. Necesitas por lo menos un registro de ventas y de compras. Miren, la SUNAT no te obliga a llevarlo, pero cuando te pide demostrarlo, lo que tendrías que hacer es presentar un registro de compras y de ventas. Así que en realidad en la práctica un contribuyente de nuevo RUS, ¿no?, por esta cuestión probatoria, tendría que realmente llevar algún tipo de registro de compras o de ventas para poder acreditar esto. Una de las limitaciones de este régimen, y siempre ha sido uno de los temas, es que solamente puede emitir boletas de venta, no puede emitir facturas, porque se entiende que este tipo de compañías pequeñas solo están destinados a consumidores finales, no a consumidores corporativos. Entonces no dan derecho a crédito fiscal. Y esto también hace que algunas empresas que podrían calificar para el nuevo RUC prefieran no estar ahí, sino se pasen al otro régimen, al régimen especial de renta, porque van a trabajar con corporaciones que le piden factura, que le van a pedir usar el crédito fiscal, etc. Y evidentemente no van a comprar a una empresa con un nuevo RUS porque simplemente no le da factura, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Entonces, esa consideración también se debe de tener al momento de escoger qué régimen tributario te conviene, ¿no? Cuál es el tipo de cliente, ¿no?, que vas a tener, el tipo de mercado en que te vas a mover, porque eso también va a marcar un poco lo que corresponde a lo que necesitas, ¿no? Ahora, exclusiones. Bueno, las exclusiones básicas son las que están en la lámina, pero vamos al detalle, ¿ya? Porque el detalle sí vale la pena comentarlo. El detalle es un poco largo, dicho sea de paso. Y este detalle lo vamos a ver ya después de la pausa, luego de estos mensajes de nuestros auspiciadores en nuestro programa El Contador y los Negocios que ustedes lo están viendo por las ondas de VHTV, nuestro canal. Regresamos, amigos, en unos minutos. Bien, amigos, continuando con este análisis
que estamos haciendo acerca de los regímenes tributarios en el caso del nuevo régimen único simplificado, debemos señalar que este régimen tiene una serie de giros de negocio excluidos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se excluye? Pudiendo ser pequeños. Bueno, porque la administración tributaria considera que son negocios de riesgo, ¿no? De alto riesgo de evasión, y que por su volumen en realidad no les correspondería. ¿Cuáles son estos negocios? Porque además tienen implicancias, ¿no? Tenemos el transporte de carga de mercancías y vehículos con capacidad de carga mayor a 2 toneladas métricas. ¿Por qué? Porque estos servicios de transporte son los que acreditan con sus guías que la mercadería se traslada de un lado a otro. Entonces tienen una serie de controles con respecto a fiscalización. No se concibiría, digamos, que una persona dueño de su tractocamión, que dicho sea de paso ya pasó el monto de los activos límites del RUS, pueda estar pues inscrito en el RUS, ¿no? Ahora un taxista con su camioncito podría estar en el RUS. Bueno, no es transporte de carga, sería transporte de pasajeros. Habría que revisarlo, pero justo la siguiente previsión es la misma. Es transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros, no podría estar. O sea que los taxistas, ¿no? Los pequeños microbuseros de paseo, ¿no? Y todos esos vehículos menores que hacen servicio de transporte de pasajeros nacional, ya sea recreativo, turístico, regular, no podrían estar dentro de este régimen. La organización de cualquier espectáculo público, cualquiera que sea, los conciertos, los promotores musicales, los raperos, artistas urbanos, como le quieran llamar, tampoco pueden estar en este régimen. Notarios, martilleros, comisionistas o rematadores. Obviamente yo nunca he conocido un notario que facture tan poco, ¿no? Como para poder calificar para RUS. De repente en provincia podría ser. Pero obviamente por las cuestiones legales y los controles no se les permite a estos giros de negocio entrar en este régimen. Los agentes corredores de producto, de bolsa de valores, operador especial que realiza actividades en bolsa de producto, la sociedad agente de bolsa, los agentes de bolsa, no podrían estar dentro del régimen único simplificado, ¿no? Entonces, a ellos también se les prohíbe este acceso. Pero a mí me parece que inclusive no hubiera sido tan necesario ponerlo porque uno simplemente por movimiento se da cuenta que no califican, ¿no? A los agentes de aduana, ¿no? Yo tampoco nunca he visto un agente de aduana que pueda calificar por movimiento para RUS, pero también está aquí señalado como excluido de este régimen. Agente de aduana, intermediario o auxiliar de seguros. Negocios de casinos, tragamonedas u otra naturaleza similar. Obviamente ustedes han visto los tragamonedas, los casinos, las casas de apuestas, un poco difícil que se les pueda considerar por volumen de inversión dentro del nuevo RUS, pero también están excluidos. Agencias de viajes, propaganda y publicidad tampoco pueden entrar en el nuevo RUS. Entonces, da la impresión que la administración tributaria sigue dos criterios, ¿no? O sea, como que hay ciertos giros de negocio que por su monto ya asume que no podrían estar en el nuevo RUS y otros que por su, digamos, naturaleza de operaciones, que debe estar más controlada, más fiscalizada, también los excluye para tener la posibilidad justamente de ejercer estas acciones de control sobre estos contribuyentes, ¿no? La venta de inmuebles tampoco está en el nuevo. Obviamente, pues un inmueble no cuesta pues 8.000 soles al mes, porque no, o sea, es absurdo, ¿no? Pero bueno, está incluido acá. Ventas de combustibles, líquidos, otros productos derivados de hidrocarburos, como gasolina, querosene, combustible para aviación, combustible submarino, diésel, combustible residual, asfalto, breas, insumos químicos, solventes, lubricantes, entre otros, o sea, inclusive todo lo que parecidos, análogos y conexos, tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Y esto por una sencilla razón, no solamente por los volúmenes que manejan, sino porque muchos de estos insumos también están controlados, son insumos controlados por temas de tráfico de drogas, narcotráfico. Entonces no podrían estar en el nuevo RUS. Y también algunos de ellos, acuérdense, en algunos casos emblemáticos, han sido usados como negocios fachadas para lavado de activos. Entonces no se les permitiría pues estar en este régimen. Entrega de bienes en consignación, tampoco se permite entrar en el RUS, ¿no? Hay muchas pequeñas empresas que entregan bienes en consignación a supermercados grandes, ¿no? Inclusive, ¿no? Bon, o las bodegas, etcétera. Estas empresas tampoco podrían estar en el nuevo RUS. Si su negocio es la comercialización de zapatos y entrega en consignación a las zapaterías, ya automáticamente no puede ser RUS. Servicio de depósitos aduaneros y de terminales de almacenamiento, tampoco puede ser RUS. Obviamente el almacén más pequeño
en activos y en ventas y en movimiento, largamente supera los límites del RUS. Aparte que estos tipos de establecimientos y de negocios tienen que pagar licencias, pólizas, fianzas, a la SUNAT, aduanas. Entonces no están, pues, o sea, tienen un movimiento muy superior a lo que podría ser una empresa típica de RUS. El trámite de ejercicio de cualquier régimen, operación o destino aduanero, salvo tu domicilio fiscal en zona de frontera, y que además realices importaciones definitivas que no excedan los $500 al mes, también no pueden estar en el nuevo RUS. O sea, $500 al mes, 5 por 4, 2.000 soles, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que estos 2.000 soles es la cifra mágica, y eso lo conoce mucha gente, de lo que está exonerado de aduanas. O sea, tú puedes importar las compras que haces por internet hasta por menos de $500 al mes, o por compras individuales que no superen los $500 al mes, y no vas a pagar ningún impuesto. Si superas, te van a requerir tu courier que pagues el impuesto. Entonces, también no podrías ser un exportador fuerte y estar en el nuevo RUS. Exportaciones de mercancías a través de destinos aduaneros especiales, con algunas excepciones previstas en el artículo 83 de la Ley General de Aduanas. O sea, en general, todo lo que es relacionado a aduanas está excluido del nuevo RUS. Exportaciones definitivas de mercancías y 2 operaciones más. Aquellas operaciones de venta, aquellos que producen bienes y servicios que estén grabados con el impuesto selectivo al consumo. Licores, bebidas, ¿no? Eso no podrías estar en el nuevo RUS. No podrías hacer una fábrica de cerveza con nuevo RUS. Bueno, o sea, tampoco cabe en la cabeza una fábrica de cerveza. Por lejos pasa las inversiones del nuevo RUS. Y finalmente, las operaciones afectadas al impuesto a la venta del arroz pilado tampoco puede ser RUS. Aparte que la venta de arroz pilado tiene su propio régimen, ¿eh? Tiene su propia... se parece a un impuesto selectivo al consumo, pero es especial a los que hacen operaciones de arroz pilado. ¿Y por qué? Porque justamente estos señores tienen un alto riesgo de evasión tributaria. Entonces, resumiendo esta parte, los límites de venta para nuevo RUS son los siguientes. Hasta 60.000 soles anuales, ¿correcto? Se paga de 20 a 50 soles según escala. 20 soles hasta 5.000 y hasta 8.050 soles. Tus límites de ingresos son 96.000 anuales, ¿no? Y tu límite de compra son iguales. Solamente puedes emitir boletas de venta. Y el valor máximo de tus activos fijos solamente puede llegar hasta 70.000 soles. No puedes tener, o sea, para operar tu negocio en nuevo RUS, no puedes tener activos fijos mayores a 70.000 soles. Y algo curioso, te dejan tener trabajadores sin límite. Trabajadores sin límite. O sea, lo cual podría significar que puedas tener planillas estando en el nuevo RUS, pero la verdad no lo veo muy sincero, muy coherente. Por otro lado, normalmente los trabajadores de un nuevo RUS son familiares, ¿no? Que se les paga, bueno, hay más un régimen familiar de compensaciones que un régimen de compensación económica, ¿no? En todo caso, si usted, emprendedor de nuevo RUS, tiene trabajadores, lo formal es que lo pongan en planilla y se pongan bajo el nuevo régimen IP tributario. Bien, hasta aquí en esta parte, y pasamos a la pausa para concluir con el régimen especial de rentas y las conclusiones generales del programa. Tú puedes ser el más pro de tu clase con el internet de Cable Más. Llévate los mejores canales de televisión más internet hasta 100 megas desde 39 soles 90 por los 3 primeros meses. Y con internet 100% fibra óptica hasta 300 megas con un equipo Wi-Fi de doble banda desde 59 soles 90. Además, llévate hasta 80 canales en Cable Go totalmente gratis para que veas tus canales favoritos en vivo en cualquier dispositivo. Cable Más, una conexión para ti. ¿Por qué debe mi negocio asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores pueden dar más valor a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable social y empresarialmente al Colegio de Contadores Públicos? Junto a Francisco Villón resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios, generando beneficios para todos. El contador y los negocios, aquí por BHTV.
Bien, amigos, esta es la última secuencia ya, con la cual vamos a cerrar y concluir el programa de El Contador y sus negocios, correspondiente al día de hoy, sábado 1 de julio del 2023, por las ondas de BHTV, nuestro canal. Y bien, como podríamos ya concluir del régimen anterior sobre el nuevo RUC, está orientado pues a pequeñas empresas o digamos a empresas individuales, porque son personas naturales, no jurídicas. Están restringidos a montos de ingresos muy cortos, a montos de inversiones cortos también, ¿no? Bien acotados, este límite de 70.000 soles en activo fijo y de 6.000 soles mensuales como máximo en ingresos o en compras. Que aunque no lo diga, no estés obligado a llevar aunque te dicen que no estás obligado a llevar ningún libro contable, bueno, pues tienes que llevar un mínimo de libros, registro de ventas, registro de compras y un inventario y balance, pues si no, ¿cómo acreditas pues que tu activo fijo no supere el límite? Con un libro de inventarios y balances. Entonces ya eso te marca cierta contabilidad mínima que se debe hacer. Por otro lado, también es un régimen que se presta, pues bueno, como siempre hay ciertos personajes por ahí que quieren manipular la figura y tratan de usar este nuevo RUS para fragmentar negocios y pasar pues por debajo de la valla y así evadir o pagar menos impuestos que lo que les correspondería a una operación regular. El siguiente régimen que le sigue al nuevo RUS viene a ser el régimen especial de renta, que en principio era el único que existía, era una triada al inicio, era RUS, RER y régimen general, no había más. ¿Y qué cosa lo hacía especial? Lo que lo hacía especial al régimen especial de renta, valga la redundancia, era que era un régimen general simplificado. O sea, era un régimen general, pero ajustado para ser más sencillo, ¿no? De llevar para compañías que no son muy grandes, muy aparatosas, ¿no? Ese era el asunto. Ahora en el intermedio, en el siguiente nivel, se ha creado el régimen MIPE tributario, que ya lo analizaremos en el próximo programa. Este régimen especial de renta está básicamente orientado a pequeñas empresas, ya sean personas naturales o jurídicas, ¿no? ¿Quién es una persona natural que hace operaciones de tercera? Es la famosa persona natural con negocio, que factura con su propio RUC de persona natural, lo cual, dicho sea de paso, no es muy recomendable porque mezcla el patrimonio personal con el patrimonio del negocio y eso hace que, al no identificarse, cualquier riesgo de contingencia tributaria o laboral pueda implicar perder parte del patrimonio personal. Por eso se recomienda, por lo menos a nivel de RER, que haya una empresa individual responsable limitada, o sea, que se cree ya una persona jurídica. O sea, de aquí en adelante, los regímenes tributarios deberían tener algún tipo de persona jurídica, el que ustedes gusten. Empresa individual responsable limitada, sociedad responsable limitada, sociedad anónima. Recuerden que la ley de sociedades no dice que una empresa individual es a partir de tal monto a tal monto, no dice, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada muy, digamos, modesta, o como podría ser muy multimillonaria y seguir siendo una IRL. Nada le obliga a cambiar de forma societaria, ¿no? De forma de persona jurídica. Sin embargo, por cuestiones de marketing, de presentación, si tú te vas a presentar pues a proveedores y empresas grandes, lo normal, lo comercialmente hablando, por imagen, se recomienda que seas una SAC, una sociedad anónima cerrada. Ni siquiera una sociedad de responsabilidad, sino una sociedad anónima cerrada. Eso te da una imagen más corporativa cuando vas a vender a proveedores corporativos, obviamente a compañías muy grandes, ¿no? O grandes, ¿no? Eso te da más presencia en el mercado, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de usted, amigo emprendedor, que elija la forma que más considere conveniente, ¿no? ¿Cuáles son este régimen? Son aquellas empresas cuyas compras o ventas no superen los 525.000 soles al año. También un monto bajo, ¿no? O sea, no será fácil ya con el tema de la inflación y ciertos movimientos. Hay muchos emprendedores que pasan fácilmente el medio millón de soles, ¿eh? Llegan al 1.000.000 de soles, 1.500.000 de soles de facturación anual, ¿no? Entonces también yo creo que había que ver algunos límites, o de repente ver estadística. La SUNAT o la bolsa, sí, la SUNAT debe tener buenas estadísticas para ver cuáles serían los mejores rangos para poder acomodar los regímenes, ¿no? Estas ventajas que ofrecen, dice, lleva 2 registros, el de compras y el de ventas. Mentira, eso no es, pero al menos como obligación formal ya la SUNAT lo pide acá. A los otros no les pide, pero por cuestión lógica y práctica sí se necesita.
Acá sí les dice, tienes que llevar un registro de compras y un registro de venta formal, ¿no? Pero en la práctica llevas prácticamente contabilidad completa, ¿no? O sea, por las mismas razones anteriores. Solo se presenta declaraciones mensuales y el pago a cuenta mensual es definitivo. O sea, acá no hay un concepto de balance, es decir, vamos de enero a diciembre y ver cuánto ganas y pierdes, sacas tu utilidad y pagas el impuesto. No, acá el concepto es, según tus ventas, pagas y chau, ¿no? Ya, no te molesto más. ¿No? ¿Te puedo fiscalizar? Sí, obviamente, como siempre, ¿no? A ver si tus ventas, tu compras, para empezar estás dentro de los límites, etc. Pero, en ese sentido, digamos, no es más sencillo. ¿Cuánto se paga? Es el 1.5% de los ingresos netos mensuales. O sea, es muy parecido, bueno, es la misma tasa en realidad del pago a cuenta mensual que hace una persona jurídica o una contribuyente del régimen general cuando no tiene el índice de pago a cuenta porque recién está empezando operaciones o porque sacó pérdidas, en fin, en años anteriores, etc. ¿No? O sea, es exactamente el mismo concepto, 1.5% de las ventas. Oiga, señor, pero mi utilidad es 1%, y si yo pago el 1% de mis ventas, estoy a pérdida, pues, ¿no? Porque mi utilidad es solamente 1%. No, señor, usted paga, así tenga pérdida o tenga ganancia en el mes, eso no me interesa, usted paga el 1.5% de las ventas. Eso significa, o sea, asume que la operación mensual de esta empresa del régimen especial de renta es de tal magnitud que o tal eficiencia que por lo menos genera una utilidad mayor al 1.5%. Para que pagando ese impuesto a la renta, bueno, le quede algo pues al dueño del negocio, ¿no? Se supone que esa es la idea. Entonces yo calculo que en realidad para esto, por lo menos la utilidad, digamos, contable en libros debería estar alrededor del 5 o 7% para soportar este pago de impuesto a la renta, ¿no? Entonces los amigos de RER también tengan cuidado, ¿no? O sea, si su operación es eficiente y está en alza todo, y están dentro del límite, perfecto. Pero si están generando pérdidas tributarias todo el tiempo, de repente les conviene pasar al régimen general, aunque es más costoso administrativamente. ¿Por qué? Porque les permite arrastrar pérdidas, declarar pérdidas, no pagar impuesto a la renta por pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Una empresa que está en el régimen especial de renta, se supone que es un modelo que está generando utilidades mensuales superiores por lo menos a este porcentaje, y debería ser mucho más porque si no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, se dice que también pagan el IGB. Bueno, pues todo el mundo paga el IGB, en realidad eso no es mayor misterio. Estos señores del régimen especial de renta están dentro del IGB régimen general, ojo. O sea, cuando facturan con IGB. Cuando compran con IGB y hacen la operación de crédito fiscal. Por eso es que llevan registro de compras y ventas obligatoriamente. Porque ellos sí hacen declaración de IGB mensual, cuenta propia. ¿Ya? No van a hacer el pago a renta con esta tasa, pero sí van a hacer la declaración de IGB mensual cuenta propia y van a tener derecho a arrastrar el crédito fiscal si es que se presenta. O sea, en esta parte el IGB es idéntico a una empresa de régimen general. Entonces, ojo contadores, ojo empresarios, el hecho de que paguen el impuesto a la renta en forma definitiva, con esta tasa del 1.5% no los exime de liquidar y hacer todos los cálculos y todos los pagos que corresponden al IGB. Bien. Entonces, ¿cuáles son las exclusiones, ¿no? Es igual que la otra, ¿no? Todos los regímenes tienen negocios que no están dentro del régimen, ¿no? ¿Por qué no están dentro del régimen? O por cuestiones de casi naturales, porque se asume que el volumen de esos negocios son altos y no vale la pena pensarlo mucho. Y otro que es, yo lo que veo es otros por riesgo tributario, ¿no? O sea, hay ciertos giros de negocio que en la práctica de fiscalización de administración tributaria son más expuestos a evasión. Entonces, no quieren que entren en este tipo de regímenes porque hay menos control, prefieren llevarlos al régimen general. ¿Cuáles son las exclusiones? Los contratos de construcción no pueden estar, aparte que no estarían dentro de los límites, ¿no? Es un contrato de construcción que no sea mayor a 525.000, bueno, serían que pequeñas obras de contratista, ¿no? Pero yo imagino una casa que cueste menos de 525 o hasta 525.000 soles, ¿no? No se consigue. Transporte de mercancía en vehículos con capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas,
Ya cualquier tractocamión, tráiler, supera lejos esto. Servicios de transporte terrestre nacional e internacional siguen excluyendo a los servicios de transporte, porque los servicios de transporte en la práctica de la administración tributaria es un tipo de contribuyente de alto riesgo de evasión. Si no, fíjense todos los operativos, todos los cierres y todas las clausuras que han habido, las intervenciones de los terrapuertos. Otros de los que están excluidos del régimen especial de renta son las actividades médicas, odontológicas, veterinarias, jurídicas e ingeniería. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué? Podría haber pues un médico modesto, pues no, que cobre una clínica modesta, pues no, que no alcance a los 525.000 soles al año, sí, pero no se le deja. No se le deja porque también estas empresas, este tipo de los servicios médicos, los servicios jurídicos y los servicios de ingeniería, tienen mucha informalidad al momento de cobrar honorarios. Simplemente no emiten recibo, no facturan sus honorarios, sus servicios profesionales, ¿no? Si el cliente no se lo exige, no lo emiten. O sea, entonces, y otros a propósito dicen sí, pero no emito recibo honorario. O sea, ya le ponen de frente eso como una condición a su cliente, ¿no? Entonces hay una alta evasión, ¿no? O sea, eso también es un tema ya profesional, de ética, ¿no? Ahora también hay muchos de los otros, ¿no? De los que emiten siempre recibo, que son muy formales, porque al emitir un comprobante de pago de tu servicio profesional a un cliente le estás creando confianza, de que eres una formal, que vas a cumplir, ¿no? El recibo también sirve como un contrato, acredita que es lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos, los justos pagan por pecadores, ¿no? Estos malos profesionales finalmente han forzado a que queden todos excluidos del régimen especial de renta, ¿no? Después tenemos que está dirigido, pues bueno, a microempresas que no superen las 1.700 UITs al año, ¿no? Vamos a ver cuánto es lo que pagan, ¿no? Pagan la tasa, ya lo hemos visto, ¿no? En realidad esta información está resumiendo lo anterior, pagan el IGB, ¿no? Y deben de saltar del régimen, o sea, pasar al régimen general sería, ¿no? O al régimen MIPE, tributario, en cuanto en el mes que superan las 300 UITs anuales, ¿no? O sea, calculas los últimos meses, los últimos 12 meses, y si superan las 300 UITs en ese mes, al mes siguiente ya tienes que cambiar de régimen, ¿no? Entonces, esta es un poco el tema. El resumen del régimen especial de renta, y acá sí hay declaración anual. Ustedes dirán, pero ¿para qué declaran anualmente si pagan el impuesto en forma mensual definitiva? Bueno, pues es un control tributario, justamente para ver que no superen las 300 UITs en el año, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por temas de control tributario, sí se les obliga a presentar declaración anual si es que pasaron de régimen y ya tienen que pagar pues el impuesto a la renta, ¿no? También se controla los activos. Entonces, si superan el régimen, ¿qué pasa? Hasta 15 UITs pagan una tasa de 10% sobre la utilidad, y mayor a ello pagan el 29.5%. Bien, entonces dejamos hasta aquí el avance en el tema de los regímenes tributarios, de los impuestos a la renta, de tercera categoría, como ya son 4. Y vamos a continuar con este desarrollo en la próxima semana. Háganos llegar sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes por las redes sociales, a nuestra página de Facebook que está en pantalla, a nuestro WhatsApp, y gustosos nosotros lo atenderemos y también los tomaremos en cuenta para próximos temas en este programa. Ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en este su programa, El Contador y los Negocios, por BHTV, nuestro canal.